dicho en el comienzo de la introducción a la jornada, pero la verdad es que sin ellos esto no sería posible, y mucho menos sin el equipo, la logística del Ayuntamiento de Buñol. Así es que reitero todos mis agradecimientos, suscribo todo lo que han dicho mis compañeros, y la verdad es que vosotros sois el premio, el regalo por todo el esfuerzo, todo el trabajo que hemos hecho para poder llevar a cabo esta jornada. La literatura evoluciona a la par de nosotros, porque la literatura es arte y el arte es inherente en el ser humano. Y en esta jornada vamos a ver más de cerca esa evolución, a través de la conferencia que ahora mismo vamos a tener de literatura infantil y juvenil, y luego de la mesa redonda sobre las nuevas formas de literatura en el siglo XXI. En nuestra sociedad altamente tecnológica, los eventos como el día de hoy que nos acercan, nos disfrutamos del acercamiento humano, de las relaciones amorosas, respetuosas y pacíficas, pues nos impulsan, nos dan aliento para trabajar por un humanismo que vaya parejo a esta alta tecnología, que si bien nos ofrece medios para el bienestar, eso lo sabemos todos, y nos aleja de dogmatismos y supersticiones, también lo es que nos aleja de nuestro humanismo. Y nos lleva a formas de vida que podemos decir hedonistas, subjetivas, muy alejadas de lo que realmente somos. Esto mismo ya nos lo predijo Nietzsche hace ya casi 2 siglos. Por eso mismo los actos como hoy pues son de agradecer, porque ya digo, nos dan ese impulso para que trabajemos juntos, para que tengamos el calor humano que necesitamos y llevar parejo a esta evolución tecnológica. Bueno, yo solo decir nada más que agradezcamos pues a la literatura, a los libros, el poder estar hoy aquí, el experimentar esto que acabo de comentar, ¿no? Porque la literatura, bueno, los libros y la cultura en general, pues es lo que nos humaniza, es lo que nos hace libres. Y ahora ya pues voy a presentaros a los conferenciantes. Esperamos que disfrutéis mucho de esta jornada y que cuando lleguéis a casa pues al menos tengáis la sensación de haber crecido un poquito en esto que hablamos del humanismo, por vuestra presencia física, por vuestro interés, por toda vuestra colaboración. Y desde luego muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los ponentes, que tenemos el lujo de tener a grandes ponentes con nosotros, grandes voces de la literatura valenciana. Y bueno, voy a empezar ya por los conferenciantes. Paz Navarro García es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, y en la actualidad continúa formándose constantemente. En el año 2015 se convierte en cofundadora del Grupo Editorial Sargantana, es presidenta de AGEP, Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Valencia, asociada a EVAP, la Asociación de Empresarios y Profesionales de Valencia, a la Asociación sin ánimo de lucro Desata tu Potencial y al Gremio de Libreros de Valencia. Ha asistido a numerosos congresos nacionales de edición y regularmente a ferias profesionales y comerciales del libro. En el año 2019 recibe el premio a la empresa social de Caixa Popular por la Asociación Jóvenes Empresarios de Valencia. En 2023 recibe el premio de Cultura de la Ciudad de Valencia del periódico De Aquí. En el Grupo Editorial Sargantana ya cuentan con 6 sellos editoriales y más de 1000 títulos en su catálogo. Enhorabuena. En la actualidad se encuentran en expansión en Latinoamérica. Tenéis toda la información de este grupo editorial, simplemente Editorial Sargantana en las redes. David Salvador Sáenz, nacido en Alcira, es psicopedagogo por la Universidad Oberta de Cataluña y maestro de Educación Infantil y Primaria en el Sistema Educativo Público de la Comunidad Valenciana. Ha impartido formaciones en el CEFIRE y en el campo de la literatura infantil. David Salvador publicó su primer libro infantil, titulado El gran viaje de Numeratrón, en 2020, editorial Grip, y desde entonces se han sucedido 3 libros más en castellano y valenciano, entre los cuales destaca Spooky, la noche de Halloween, editorial Sargantana. Actualmente es autor del Grupo Editorial Sargantana y compagina su práctica docente con la literatura infantil y juvenil, al mismo tiempo que está comprometido con la justicia social y la protección al medio ambiente, valores que están impresos en cada una de las palabras de sus obras. Para más información acerca del currículo de David, pues él tiene su propia página web, davidsalvadorsaez.com, y también pues en las redes, lo vais a encontrar enseguida porque tiene un montón de vídeos y de todo, es muy activista. Y bueno, pues nada, damos comienzo ya a la conferencia. Gracias. Pues gracias a ti, Emi, gracias por tus palabras, por tu gran presentación y por colaborar siempre tan activamente por el mundo de la cultura, no solo aquí en Buñol, sino en toda la provincia de Valencia. Gracias al Ayuntamiento de Buñol por la organización de este evento y a Juan Luis Bedich, presidente de Clave, que también, gracias a ellos, hay un gran movimiento cultural y literario en nuestra ciudad. Bueno, pues David y yo venimos a hablar de la literatura infantil y juvenil, y antes de hacer un preámbulo, porque David se ha preparado una ponencia brutal, que ahora
ahora os contará. Quería contaros un poco nuestra experiencia en el sector, ¿no? Como ha comentado Emi, tenemos ahora mismo en el grupo 6 sellos editoriales y en 3 de ellos publicamos literatura infantil y juvenil. En esta literatura siempre intentamos pues, que sean divertidos, que hayan aventuras, pero sobre todo que haya un fondo en el que el niño o la niña se lleve una educación y unos valores de por medio. Y sobre todo estamos muy enfocados en ellos en nuestro sello de Sargantana, que tenemos infantil y juvenil, con el que publicamos álbum ilustrado y libros juveniles, como por ejemplo tenemos aquí el de Spooky de David Salvador. En nuestro sello de Lepeco Editores, con el que hacemos acompañamiento a escritores más noveles, donde también les asesoramos mucho en el tema de este tipo de literatura, y en Brief. En Brief es un sello con más de 20 años ya de historia que hemos absorbido en el grupo, y sobre todo lo que hacemos son lecturas complementarias para incorporar a los centros educativos sobre muchos temas que actualmente no se encuentran en los programas escolares, pero que consideramos que son muy importantes tratar. Y es que actualmente las tendencias en el mundo de la literatura infantil y juvenil están cambiando mucho, se están orientando hacia el crecimiento personal, hacia la inclusión, la diversidad afectiva y emocional, la justicia social, el ocio y entretenimiento, y también con el respeto y protección del medio ambiente, entre otras muchas cosas. Por pedir un deseo, yo diría también que ahora tenemos que hacer mucho foco en este aspecto, las editoriales y desde el mundo de la educación, en trabajar también con los jóvenes el tema de la salud mental, que es un problema que tenemos actualmente muy preocupante, y bueno, creo que ahí tenemos un gran reto que abordar. Yo no me quiero enrollar más, doy paso a David, docente, autor del grupo editorial Sargantana. Y bueno, aquí tenemos 3 libros que ya ha publicado con algunos de nuestros sellos, y bueno, una profesional y sobre todo una bellísima persona. Gracias, Paz. Bien, buenos días a todos y a todas. La verdad es que bueno, no hace falta que os lo diga el orgullo y el honor que siento estar aquí hoy al lado de Paz, que es una persona que admiro muchísimo por todo lo que ha trabajado y sobre todo también que aprecio mucho, porque nos ha abierto las puertas a escritores valencianos que de otra manera nunca hubiéramos podido llegar. Pero lo más importante hoy es estar aquí con Paz y estar aquí también con grandes amigos como Emi, como Paco y como Emilio, así que gracias a todos, espero que os guste mucho el contenido, porque vamos a hablar de un género dentro de la literatura que es un género muy especial. Y es muy especial por un motivo, y es porque ese género va destinado a lo que yo considero que es lo mejor que tenemos en nuestra sociedad, que son nuestras futuras generaciones, y para ellos son para los que tenemos que trabajar, porque son algún día los que tendrán que llevar ese compromiso social y por supuesto los grandes retos que nos ofrecen como humanidad. Así que gracias por estar aquí a todos. Bien, quiero empezar la parte mía leyendo una frase, un texto de José Martí, que dice que para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo, que conecta un poco con lo que acabo de decir. Ellos son nuestra esperanza y por tanto yo creo que todos, tanto las editoriales como los autores, como cualquier persona que está dentro de cualquier ámbito educativo, que tiene que tener una acción con los niños, tiene que tener muy en cuenta esta frase, y por tanto la literatura que realicemos y todas las acciones educativas y formativas tienen que ir encaminadas hacia eso, hacia los niños que son la esperanza del mundo. Bien, el índice, aunque no voy a leerlo entero porque obviamente es bastante, básicamente van a haber bloques de contenidos. El primer bloque voy a hablar de las características de la literatura infantil en general, actuales. Posteriormente vamos a hacer una visión histórica, vamos a viajar al futuro y vamos a ver cuáles eran las primeras semillas a través de las cuales se fueron creando lo que son las primeras historias y el germen de la literatura infantil. Posteriormente me gustaría mucho hablar del impacto que tiene la literatura infantil dentro del sistema educativo actual. Por tanto, ahí tenemos a nuestro sello educativo Brief, que como ha dicho Paz, son lecturas complementarias en los centros escolares, y finalmente hablaremos de lo que es la literatura respetuosa y finalmente hablaremos de cómo está la literatura infantil y juvenil en la era digital. Bien, a mí me gusta mucho siempre hablar o acudir a lo que son estamentos o lo que son asociaciones oficiales como por ejemplo la RAE,
la Real Academia Española, y vamos a ver qué es lo que dice ella sobre la definición de literatura. La literatura es el arte que emplea como medio de expresión una lengua. Por tanto, la literatura infantil y juvenil van a estar dentro de lo que es esta definición. El arte, porque el arte lo realiza un ser humano, y por tanto, como es una expresión puede ser una expresión de sentimientos, puede ser una expresión de lo que ellos quieran, es un arte que está desarrollado por el ser humano, pero que utilizamos la lengua. Actualmente, este arte, la literatura infantil y juvenil, se complementa con una serie de elementos que posteriormente veremos. Bien, el Instituto Cervantes, que viene a ser otra organización, otro estamento importante dentro de lo que son las lenguas, establece la literatura infantil como las obras de creación para niños y jóvenes y aquellas obras escritas por estos colectivos. Es decir, no solamente aquellas obras que los autores desarrollamos para un alumnado o para niños y niñas, sino que también son aquellas obras que pueden ser realizadas por niños y por niñas en centros escolares, en institutos o en cualquier ámbito cultural, y que obviamente es una literatura que está dirigida a los niños y a los jóvenes, conectando un poquito con esa frase de José Martín que dice que para ellos son para los que tenemos que trabajar. Bien, vamos a empezar con el primer bloque de contenidos, que serían un poco las características generales de la literatura infantil y juvenil. Ya sabéis que la nomenclatura LIG engloba a la literatura infantil y juvenil. Vamos a ver un poco los rangos de edad, porque sí que es verdad que aunque dentro de la literatura en general, la literatura infantil y juvenil es un género, dentro de ella sí que se subdivide en los rangos de edad que vamos a ver a continuación. Por tanto, que sepáis que siempre que veáis la nomenclatura LIG hace referencia a literatura infantil y juvenil. Es muy amplio y en la actualidad, como os he puesto, es un género que cuenta con los siguientes rangos de edad. En principio de 0 a 3 años, aunque parezca un poco así paradójico, pero se están realizando libros para niños que acaban de nacer, porque hay toda una corriente que se llama la cuentoterapia, que después hablaremos de ella, donde muchos padres, muchas madres y muchos tutores legales pues siempre están intentando lo que es leerle cuentos desde muy pequeñitos a los niños, porque piensan que hay una terapia detrás de ellos. Entonces, de 0 a 3 años encontramos la poesía. Sabéis que incluso hay muchas canciones, muchas nanas que utilizan en su letra la poesía para poder llegar a los niños, y sobre todo hay unos pequeños álbumes ilustrados que se están desarrollando actualmente que se llaman pispas. Son muy pequeñitos y tratan lo que son una serie de temas impactan mucho en lo que son la edad de 0 a 3 años. Por ejemplo, el tema del pañal, el tema de que cuando un niño empieza con 2 años en la guardería le quiere quitar a lo mejor el bocadillo o el almuerzo a otros. Son libros que se van tratando estos temas que para los nenes pequeños de 0 y de 3 años son importantes. También quiero decir que, bueno, pues que son libros que cada vez están más en auge, están en alza, y bueno, pues son libros que se suelen leer por la noche. Siempre se asocia mucho la literatura infantil a estas edades con la hora de irse a dormir. Posteriormente, tenemos de 4 a 6 años ese rango de edad, se utiliza muchísimo la poesía y el álbum ilustrado. Se fusionan muchas veces y se crean álbumes ilustrados de forma rimada, pero realmente vienen a ser poesía ilustrada. Luego, de 7 a 9 años, que son los primeros libros por capítulos, que el niño ya empieza a despegar en la lectura. Acordaros que en el sistema educativo español la escolarización es obligatoria a partir de los 6 años, que es cuando se desarrolla la lectoescritura. Primero desarrollamos la lectoescritura y posteriormente, a partir de los 8 años, la comprensión lectora. Es aquí cuando intervienen los primeros álbumes los primeros libros por capítulos. Tenéis aquí un ejemplo en la mesa, ya que, bueno, el que tenéis aquí de la colección Morales a partir de 8 años, pero el de Spooky, la noche de Halloween, sería a finales de 6, principios de los 7 años. Son libros por capítulos, para primeros lectores. Posteriormente, de 10 a 12 años, tenemos la narrativa infantil por capítulos, sí que son libros mucho más amplios, y aquí el niño ya ha adquirido una competencia lectora para poder entender todo lo que se está llevando. Evidentemente, todo este rango de edad, que sería la literatura infantil propiamente hasta los 12 años, sí que tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que vienen acompañados por las ilustraciones todavía. Finalmente, la literatura juvenil empezaría a partir de los 13 años, cuando ya empiezan a surgir temas que ya se desencadenan un poco de la infancia, temas que ya no son tan relevantes ni tan importantes, y posteriormente pues ya empiezan otro tipo de temas para la juventud y sobre todo para los adolescentes. Por tanto, esa literatura juvenil también tiene que dar un poco respuesta a esos temas que suceden. Os he puesto estos rangos de edad porque actualmente son los que existen en la literatura infantil, pero
Quiero hablar de Piaget, que Piaget es un autor clásico, es un psicólogo clásico, en el que él siempre ha defendido que estos son rangos de edad orientativos. Después cada niño, cada niña, cada ser humano tiene un desarrollo social y evolutivo diferente. Por tanto, no es necesario que cuando un niño cumple 7 años ya se le dé un libro específico, porque puede ser que a lo mejor tenga dificultades en el aprendizaje de la lectura o que tenga interés por otros temas. Entonces, yo creo que siempre hay que aplicar el principio de flexibilidad de la literatura infantil cuando a un niño se le va a dar algo por leer. Bien, vamos a ver un poco lo que son las características generales de la literatura infantil. En la actualidad, la Universidad Europea, el 21 de abril de 2022, especifica las siguientes características de la literatura infantil y juvenil. Es importante que siempre acudamos a estudios rigurosos científicos como los que pueden desarrollar las universidades, donde en concreto la Universidad Europea hizo un estudio muy interesante en el que estableció las siguientes características. Lo primero es que un libro de literatura infantil y juvenil para niños y adolescentes tiene que tener una idea y un tema simple. Es decir, si nosotros lo que hacemos es que en un libro de literatura infantil o juvenil incluimos muchos temas, al final el lector se acaba perdiendo. Tiene que ser un tema y para eso está la diversidad dentro de la literatura infantil. Cada niño elegirá un libro dependiendo de los temas que le interesen. Los personajes tienen que ser ficticios, en edades tempranas y posteriormente en humanos. ¿Por qué tienen que ser ficticios? Porque la psicología nos dice que los niños, cuando son pequeños, son niños que aplican el animismo y aplican una serie de tendencias psicológicas, como por ejemplo animar a lo que son los juguetes que tiene, cree en una serie de personajes fantásticos que posteriormente, cuando se desarrolla la capacidad de abstracción en el ser humano en la adolescencia, dejan de creer en esto. Por eso es importante que los libros que están enfocados a los primeros lectores tengan personajes ficticios, sobre todo personajes que les puedan atraer. Antes ha dicho la concejala de Cultura que el primer libro que leyó fue Alicia en el País de las Maravillas, donde también aparece ese gato, etcétera, que son personajes ficticios. Son libros que a los niños les atraen mucho, este tipo de personajes. Pero sí que es verdad que cuando se desarrolla la capacidad de abstracción del ser humano, hay que dejar a un lado esos personajes que has tenido en la niñez para poder crear personajes que son más humanos y, por tanto, el lector se puede sentir mucho más identificado con ellos. Sería cuando empezaría la literatura juvenil. Posteriormente, tiene que contener una serie de lecciones morales. Acordaos que estas lecciones morales lo vamos a ver en la parte del contenido histórico. Esas lecciones morales antiguamente eran moralejas que estaban plasmadas en las fábulas, pero actualmente yo creo que todos los autores que estamos comprometidos con la literatura infantil queremos que el niño, cuando acabe la lectura, tenga una lectura y se le quede algo, una enseñanza, un aprendizaje que tiene que tener un impacto social. Y posteriormente, educativas. Cuando me refiero a posteriormente, me refiero a la adolescencia. Hablamos de la inclusión. La adolescencia se desarrolla en una serie de características del ser humano que, por tanto, son valores y principios que tenemos que tener. La cuarta característica es que tiene que haber un léxico adecuado para la edad. No se puede escribir un libro para niños de 6 años, de 5 años, de 4 años y que el léxico no sea adecuado, porque probablemente el niño, si no entiende el significado de una palabra, no va a ir al diccionario a buscarlo, sino que no lo va a entender y no se le va a quedar ese mensaje. Y luego quiero hablar del poder de la ilustración, que es tan importante. La ilustración tiene un peso muy importante en la literatura infantil. También en la literatura juvenil, pero más en la literatura infantil. Por tanto, es importantísimo que los álbumes ilustrados, los pispas a primeras edades y los libros por capítulos en las primeras edades tengan un peso a nivel de ilustración muy grande, porque de todas formas, y esto es una cosa que llevamos viviendo tanto Paz en el sector editorial como yo como autor, un niño cuando va y ve muchos libros infantiles se queda mucho con la imagen y por tanto hace que eso cree la diferencia dentro de un mar lleno de libros publicados. Y por último, los recursos digitales, que no podemos dejar a un lado. Actualmente la literatura infantil no puede estar al margen de la era digital en la que vivimos, ya que nuestros niños, nuestros jóvenes, son lo que llamamos nativos digitales y por esa característica que ya tienen que acompañar a nuestros libros, tienen que acompañar pues, obviamente lo que son muchos recursos digitales. Hablamos de book trailers, hablamos de libros digitales, hablamos también de bookstagrams, que también son perfiles en Instagram que se dedican a eso, ¿no? Se dedican a reseñar libros. Todas estas características que luego desarrollaremos un poquito más son muy importantes dentro de lo que es la literatura infantil y juvenil actualmente. Por otro lado, es muy importante la función que desarrolla la literatura infantil y juvenil. Por eso, la Universidad de Barcelona, a través de Antonio Mendoza Fillola, en el año 99, dentro del libro que publicó titulado La función de la literatura infantil y juvenil en la formación de la competencia literaria, especifica la función de la literatura infantil como la función de la lectura literaria es el desarrollo de la competencia literaria y sus componentes. Esto quiere decir que, por un lado, debe ayudar a la formación del pensamiento crítico del lector. Después veremos cómo este artículo y este libro conecta con el preámbulo de nuestra ley de educación, cuando hablemos de lo que es la
la literatura infantil dentro del sistema educativo. Tiene que ayudar al pensamiento crítico. Los libros tienen que despertar la parte crítica del niño. Incluso hay libros que crean historias en las que el niño, cuando acaba de leer, tiene la capacidad de distinguir qué está bien de lo que ha pasado en la historia, de qué está mal. Tiene que ayudar a aspirar mejor la competencia comunicativa, es decir, a través del léxico, a través de todo lo que el niño va leyendo dentro de lo que son las historias de literatura infantil, tiene que mejorar su competencia comunicativa. La competencia comunicativa, sabéis que forma parte de las competencias claves del sistema educativo y que es muy amplia. No solamente es que el niño pueda comunicarse con otros seres humanos, sino que pueda escribir un texto en un blog de internet o que pueda crear un canal de YouTube a través de vídeos, etc. Esa es la competencia comunicativa. Luego la literatura infantil tiene que servir de transición. Lo que no puede ser es que los niños sean muy lectores, que nos pasa a Paz y a mí y a toda la gente del sector en las ferias de literatura infantil. Los niños se mueren por comprar libros, pero posteriormente, cuando se van haciendo mayores, se desenganchan de la lectura. Entonces, tiene que ser transición entre unos géneros y otros géneros. Y por último, no tenemos que olvidar el carácter lúdico. Los niños, aparte de estar absorbiendo una serie de valores, principios y de desarrollar el pensamiento crítico, tienen que divertirse leyendo. Si no se divierten leyendo, pues obviamente eso va a provocar que se desenganchen de lo que es la literatura y la lectura. Bien, ¿qué elementos tiene la literatura infantil? Hemos visto las características, hemos visto las funciones, vamos a ver los elementos. Pues bien, es importante citar a Miriam, Borja Orozco, Arturo Alonso Galeano y Yuri Ferrer Franco de la Universidad del Distrito Federal Francisco José Candelas de Colombia, los cuales establecen una serie de elementos que son básicos cuando un autor escribe una obra de literatura infantil. Primero, el lenguaje, como ya he dicho, tiene que ser asequible a la edad. A continuación, las ilustraciones, que ya he hablado del poder que tiene tan grande las ilustraciones. Si a un niño no le gusta la ilustración, difícilmente va a tener motivación para leer ese libro. Los personajes, que tiene que ser un elemento motivador e imprescindible. Si le gusta el personaje, probablemente se va a animar a leer. Y los temas, que ya hemos dicho que tienen que incluir temas de fantasía, aventura, humor, heroísmo y esperanza, pero siempre teniendo en cuenta los rangos de edad. Puede incluir fantasía a los niveles de 4 o 5 años a esas edades, pero posteriormente, cuando se desarrolla la capacidad de abstracción del ser humano en la adolescencia, tienen que ser temas más reales. Bien, acabado el primer bloque de contenidos, vamos a dar inicio al segundo bloque de contenidos. Vamos a viajar un poquito al pasado y vamos a ver cuál es la visión histórica de la literatura infantil y juvenil, porque probablemente nos ayude a entender muchas de las tendencias editoriales actuales. La literatura infantil y juvenil surgió como una necesidad social. En aquella época, hace muchos años, cuando no había televisión, no había internet, no había radio, los niños era una necesidad social poder educarlos. Tened en cuenta que el derecho a la educación es un derecho realmente que aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero anteriormente, no todos los niños a través de la historia tenían derecho a la educación. Por tanto, las fábulas, que empezó siendo mitos y leyendas, como veremos, pues obviamente fueron ese germen para poder educar a los niños dentro de unos valores que en aquella época eran sociales y eran importantes. Por tanto, eran una fuente de entretenimiento y lo que acabo de comentar, la acción formativa y educativa hacia los más pequeños. Pero también les servía para entretenerse. Se creó para tratar temas y problemáticas sociales, dependiendo del momento histórico. A través de este tipo de literatura, los niños del momento aprendían lecciones de vida y enseñanzas a través de las moralejas, tales como, por ejemplo, trata a los demás como deseas que te traten a ti. Esta era la fábula de la zorra y la cigüeña. Cuando se les contaba, ellos entendían pues, que a los demás había que tratarlos como yo quería que me trataran a mí. Más vale la astucia que la fuerza. Esta frase me encanta, porque conecta mucho con el tipo de literatura que me gusta. La resolución pacífica de conflictos. Por ejemplo, el tío tigre y el tío conejo. Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. El lobo con piel de oveja, acordaos de esa fábula. Y el avaro que se desespera por la riqueza se arriesga a comprenderlo todo. La gallina con los huevos de oro. Acordaos también de esa frase que dice al final la avaricia rompe el saco. Esto eran moralejas que en aquella época a los niños se les enseñaba a través de la literatura infantil, que ellos no lo concebían como literatura infantil, pero ya era el germen de la literatura infantil. Bien, ¿cuáles son los primeros indicios que encontramos en lo que es la literatura infantil y juvenil? Pues gracias, Paz. Inicialmente los primeros indicios de creación de un tipo de literatura para los más pequeños son orales. Acordaros que la imprenta empezó a crearse, pero anteriormente ya existía. En forma de poesía, otra vez más volvemos a ver la poesía y el impacto que tiene dentro de lo que es la base de la literatura infantil. Pero a continuación de la poesía vinieron los mitos, vinieron las leyendas y vinieron las fábulas. Acordaros que los mitos y las leyendas vienen de la época de Roma y de Grecia, cuando se les explicaba a las personas que no tenían una cultura cómo se había creado el mundo, cómo nacía un ser humano, etc. Son los mitos y las leyendas
que evolucionaron hacia las fábulas. Posteriormente, con la invención de la escritura y la aparición de la imprenta, se fue inmortalizando todo esto a través de los libros. Bien, la Edad Media es muy curiosa porque en la Edad Media tiene unas características. Sabéis que la Edad Media era una sociedad teocéntrica, donde Dios y la Biblia era el centro de toda la sociedad, y era muy curiosa porque querían que los niños se hicieran grandes o mayores rápidamente. También pensad que en aquella época la esperanza de vida era máximo 28-30 años, por tanto los niños tenían que hacerse mayores rápidamente. Por eso, nunca durante la Edad Media se hizo una literatura específica para lo que eran los niños pequeños, pero sí que encontramos algunos inicios. No fueron los antiguos muy propicios de dedicar espacios para los niños y los jóvenes. Acordaos que también las escuelas en aquella época pues estaban reducidas prácticamente a los nobles y a este tipo de personas. La Edad Media se resistió a las lecturas específicas para las franjas de edad que antes os he comentado, es decir, para la infancia y para la adolescencia. Y vuelve a aparecer lo que es la oralidad de los cuentos y de las historias populares. Acordaos que la palabra popular viene del latín, populo, que significa del pueblo. Eran historias que se contaban, pero que nunca, en aquella época, la Edad Media se recogían en libros. Cuando empieza la imprenta, sí que empezaron a recogerse a través de libros. Bien, cuando empieza la imprenta, que es la etapa dorada de lo que es la imprenta, aparecen ya los primeros cuentos clásicos de Perrault, ¿vale? Por ejemplo, Pulgarcito, El gato con botas, La bella durmiente, La cenicienta o Barba azul. Yo creo que estos son cuentos clásicos que todos hemos leído cuando éramos pequeños y que, como veremos luego, el primero en inmortalizarlos fue Walt Disney en las pantallas. Pero tenemos que decir que son cuentos de la Edad Media, orales, que se transmitían de generación en generación. Porque cuando aparece la imprenta, fue este autor el que decidió recopilarlos y, por tanto, plasmarlos en un libro. Y, por supuesto, las grandes fábulas de Esopo, que eso yo creo que todo el mundo las hemos leído y que forman parte, yo creo que, del patrimonio de la humanidad entera. Después venimos al siglo de las luces y a sus autores. Tenemos autores muy importantes, sobre todo el padre de la literatura infantil y juvenil, que se considera. Era Newbery y fue el editor y además fue el librero que publicó, tuvo una primera librería que abrió en el año 1744. Se le llama el padre de la literatura infantil porque fue el primero que ya organizó de una manera bien organizada y de una manera pues ordenada lo que era la literatura infantil a través de su librería, que era Juvenile Library. Posteriormente, del padre de la literatura encontramos a Daniel Defoe y a Jonathan Swift, ¿vale? Con Robinson Crusoe en el año 1719 y Los viajes de Gulliver, que creo que son obras que, como os he dicho anteriormente, forman parte de todo lo que es el patrimonio nuestro humano. Hay una cosa muy curiosa que quiero compartir con todos vosotros y es cómo fueron los inicios embrionarios del cómic, porque el cómic es un género que atrae muchísimos niños, para mí uno de mis géneros favoritos, y bueno, pues fueron las aleluyas. Las aleluyas, que tienen un carácter pues obviamente religioso, fueron el estado embrionario del cómic y del aucas. Sabéis que el aucas es un género de la literatura catalana y valenciana, que bueno, básicamente viene a ser lo que es una viñeta y bajo una descripción. Posteriormente el cómic ya lo que hizo fue evolucionar hacia lo que era la viñeta y esos bocadillos tan bonitos que se plasmaban. Entonces, las aleluyas fueron el principio, se regalaban a través de unas estampitas religiosas, era la estampa del santo y posteriormente detrás teníamos lo que era esa aleluya en forma de auca o en forma de cómic. Y bueno, pues como les he explicado, tenemos aquí un ejemplo, fue también literatura infantil y juvenil, los niños les encantaba comprarlas, les encantaba coleccionarlas y a partir de ahí pues fue lo que era el pistoletazo de salida para el cómic. Después vino el romanticismo literario, con sus cuentos populares. Volvemos a encontrar lo que es la palabra popular y la palabra, pues, los cuentos del pueblo. Aquí tenemos que tras la Revolución Francesa, obviamente la infancia pasó a tener una importancia especial dentro de la sociedad. Fue la Revolución Francesa cuando dijo, no, los niños hay que llevarlos a las escuelas, hay que educarlos porque son el futuro, como yo acabo de decir hace un rato. Aparece el derecho a la educación, que luego se plasma más después de la Segunda Guerra Mundial. Y a finales del siglo XIX pues, aparecieron los primeros autores notables de libros infantiles, como por ejemplo Hans Christian Andersen, los conocemos todos a Hans Christian Andersen en Dinamarca, y los hermanos Grimm en Alemania, que recopilaron además numerosos cuentos populares. Estos cuentos ya existían, pero se transmitían de forma oral, pero ellos los recopilaron en un libro. Cuentos, pues como tenemos y como conocemos todos, como El patito feo, La sirenita, Hansel y Gretel, Blancanieves y los 7 enanitos. Yo creo que esto es la base de la literatura infantil y sobre todo son cuentos que han plasmado y que han marcado a muchas generaciones. Bien, llegamos al tercer bloque de contenidos, después de haber visto una visión histórica, y es la literatura infantil y las artes escénicas. Como os he comentado anteriormente, en un momento os he dicho que Walt Disney es pionero. No fue el primero en plasmar los cuentos populares dentro de lo que era
o tener una intención de plasmarlos, pero sí que fue el que los universalizó a través del cine en aquella época. Es muy curioso porque la primera película de animación de Walt Disney fue Blancanieves y los 7 Enanitos, y fue la primera de momento en hacerse en color. Y la gente iba a verla simplemente por ver color en el cine, pero se hizo en color porque la cámara de vídeo lo que grababa era precisamente los fotogramas que se hicieron y pintados de forma de acuarela. Por tanto, antes de Blancanieves, bueno, primero fue la primera película de animación de Blancanieves, anteriormente tuvimos a Mickey, tuvimos al conejo Oswald también, que fueron esos intentos de literatura infantil que Walt Disney, porque Walt Disney, al mismo tiempo que estaba publicando estas películas en los cines americanos, estaba publicando libros de estos personajes con esas historias, libros que eran en blanco y negro en aquella época. Pero es muy curioso porque durante los años 20, 30 y 40, como os he dicho, Walt Disney fue un actor clave y decisivo en la difusión de historias clásicas, que poco a poco se estaban olvidando. En aquella época, pues obviamente ya, si no es por Walt Disney, se hubieran olvidado muchas de esas historias. Empezaron los cortos animados y las fábulas clásicas, y sobre todo las series symphonies, que eran sinfonías tontas, que le llamaban ellos. Eran cortos muy cortitos que se publicaban en los cines siempre a través de la música. La música estaba plasmada, pero eran cuentos clásicos. Estábamos hablando del Patito Feo, estábamos hablando de la Bella y la Tortuga, que la tenemos aquí, estábamos hablando también de esa cigarra y la hormiga, que eran todo fábulas de literatura infantil y juvenil, que Walt Disney lo que hizo fue ponerles música y animadas. Por eso eran sinfonías como un poco, pero les encantaba en aquella época, por eso se le puso el adjetivo silly. Bien, posteriormente, claro, ya fueron pasando los años, Ramón Llorens de la Universidad de Alicante en 2022 publicó un artículo muy interesante, lo tenéis en internet, titulado Cine, Literatura y Juvenil Española, en el que analiza la literatura infantil y juvenil que continúa ejerciendo una gran influencia dentro de la pequeña y también de la gran pantalla. Nosotros tenemos actualmente muchos libros que se han llevado a la pequeña pantalla, como por ejemplo son las Memorias de Idún de Laura Gallego, que se ha llevado una serie para Netflix, pero luego tenemos en la gran pantalla grandes libros como por ejemplo es Harry Potter, El Señor de los Anillos, ese mágico Mago de Oz que no podemos olvidar, y posteriormente también pues Matilda. Son libros de literatura infantil y juvenil que a medida que se fue desarrollando las nuevas tecnologías y por supuesto las artes escénicas se fueron llevando a lo que es la gran pantalla, pero también la pequeña pantalla. Bien, vamos a empezar vamos a continuar con este tercer bloque, porque en este tercer bloque de contenidos he querido hablar de la educación y de la literatura infantil. Yo siempre he dicho a Pat y a Quique, y en todos los lugares donde he estado en las ferias infantiles, que uno de los grandes nichos de la literatura infantil y juvenil son las escuelas. La escuela y la literatura infantil y juvenil tienen que darse la mano, tienen que caminar juntas. La escuela como una gran plataforma para poder difundir la literatura infantil y juvenil, y la literatura infantil y juvenil como una herramienta que nos sirve a todos los docentes para poder motivar a nuestro alumnado, no solamente a que lean, sino a todos esos elementos que hemos visto como motivación, también por supuesto las enseñanzas y los aprendizajes. En 2006, el profesor de la UNED, Juan Antonio García Madruga, en su libro Lectura y Conocimiento, establece algunos de los beneficios pedagógicos y formativos que tiene la literatura infantil en nuestras aulas. ¿De acuerdo? Esto también iría un poquito de la mano de la llamada cuentoterapia. Yo no he especificado en esta ponencia la cuentoterapia, pero sí que quería hablar de ella, porque la cuentoterapia no ha sido todavía estudiada por las universidades y no hay estudios rigurosos. Pero sí que es verdad que todos estos beneficios que tiene la literatura infantil y juvenil para los niños más pequeños se estarían dentro de esta corriente nueva que está surgiendo que se llama la cuentoterapia. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues tenemos algunos de ellos aquí. Se enseñan las habilidades básicas de la lectura y la escritura, habilidades básicas como la atención, como la comprensión lectora, como el análisis de las ilustraciones, que es muy importante. Se enseña habilidades básicas también para la escucha. Un niño que está escuchando leer un cuento tiene capacidad de escuchar, que a veces parece que vivimos en una sociedad en la que vamos tan rápido que somos incapaces de escuchar lo que está enfrente. Promueve un vocabulario y unos conocimientos lingüísticos, que estamos hablando de la competencia lingüística, una de las 7 competencias claves del sistema educativo que quiere desarrollar aquí. Como tengo amigos que son docentes también, ellos saben de qué hablo de la competencia lingüística. Por supuesto, desarrolla la creatividad y la imaginación. Afianza vínculos emocionales entre los adultos y los niños. Y por último, construye un conocimiento de la sociedad que tenemos, con esos valores que están implícitos, valores que antes Paz ya ha hablado de ellos, como la inclusión, la protección del medio ambiente, etc. Bien, vamos a ver qué presencia tiene la literatura infantil y juvenil dentro de nuestro sistema educativo. Por un lado, tenemos la ley. Siempre cuando hablamos de educación tenemos que hablar de la ley, porque la educación no puede ser una acción educativa o una acción social que esté al libre albedrío de cada persona, sino que tiene que estar todo organizado a través de la ley de educación. Entonces, tenemos la LOMLOE, que es la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre.
donde ya recoge la palabra lectores competentes. Es decir, hemos ido un paso más. Ya no solamente es aficionado al niño, a la lectura, sino que sean competentes. La palabra competencia, que viene también en el preámbulo de la ley, donde se le dedica a la lectura, en el preámbulo de la ley se le dedica a un apartado, y habla de lectores competentes. Hablamos de competencias clave, que son 7 competencias clave las que tenemos actualmente, pero también hablamos de lectores competentes, que es un poquito lo que hemos dicho antes. Capacidad de analizar una ilustración, también hemos dicho ese vocabulario que se desarrolla, esa conciencia o esa fonología lingüística también que el niño, gracias a los cuentos, que puede contribuir. Estamos hablando de que la literatura infantil y juvenil contribuye a todo esto, no que sea el único elemento básico. ¿De acuerdo? Después, en el artículo 157 de Salon Loe, que es la actual ley de educación, contempla una puesta en marcha de un plan de fomento lector, un plan de fomento de la lectura dentro de los centros escolares. Todos los centros escolares tienen un plan de fomento lector. Esto por ley está, que precisamente lo que quiere hacer es introducir la literatura infantil y juvenil, no solamente para fomentarla, sino por todos los beneficios que he dicho. Vale. Aquí quiero decir que ese plan de fomento lector, nosotros en la editorial Brief tenemos un plan de fomento lector que yo tuve la suerte de poder asesorar pedagógicamente y que hemos presentado en varios lugares, y que es un plan de fomento lector que lo tenéis colgado en la página de la editorial Brief, que podéis descargar, que podéis consultar y que veréis que toda esta parte educativa está plasmada ahí. Y posteriormente un catálogo para centros escolares que tiene el grupo editorial Sargantana, porque está la editorial Brief, pero también hay otros, dentro de ese catálogo hay otros libros de literatura infantil y juvenil, y bueno, donde tengo la suerte y el privilegio de tener mis obras dentro de ella. Y en educación primaria lo que la ley propone es desarrollar hábitos de lectura. ¿Cómo se desarrollan esos hábitos de lectura? Dentro de las aulas, aparte del plan de fomento lector, tenemos una biblioteca de aula, que la tenemos presente, también tenemos una biblioteca de centro, y por supuesto cada vez más hay cuentacuentos, tertulias dialógicas, que son dinámicas que se llevan dentro de los centros escolares, y la visita de autores, que bueno, pues he tenido la suerte de visitar muchos centros con mis libros para poder precisamente desarrollar esos hábitos de la lectura. Como ya acabo de comentar, hay una serie de espacios y elementos dentro de los centros escolares que están reflejados en la ley de educación para promover nuestra literatura infantil. Los espacios, pues los tenéis aquí: bibliotecas, cuentacuentos, animaciones lectoras y las celebraciones literarias. Elementos motivadores que encontramos dentro de los centros escolares, pues evidentemente los personajes únicos y carismáticos y atrayentes, que por eso los docentes, cuando las editoriales vienen a nuestros centros, observamos qué es lo que hay, y por tanto elegimos siempre, o intentamos elegir lecturas que sean formativas, educativas, pero que tengan estos personajes, que para los niños es muy importante. Pero no quiero que en esta conferencia se escape el teatro, porque el teatro es un elemento muy motivador para nuestros alumnos dentro de los centros escolares, y el teatro va unido junto con la literatura infantil y juvenil, y es una de las grandes artes literarias que también a veces tenemos un poco olvidadas. El teatro como un recurso didáctico. Siguiendo los estudios de Isabel Tejerina Lojo, en su obra El teatro infantil en España, rasgos y obras representativas, que se publicó en el año 2006, otorga una relevancia especial al teatro dentro de nuestras aulas escolares, en perfecta combinación con la literatura infantil y juvenil. Mirad, yo creo que el teatro infantil está un poco olvidado en la sociedad en la que tenemos. Le pasa como un poco a la poesía, y como os estáis dando cuenta a través de esta conferencia, es como un círculo donde estamos todos unidos. Entonces el teatro, que quiero que sepáis que también existen obras teatrales publicadas a través de un libro, y hay obras teatrales preciosas publicadas en libros, pues el teatro es un recurso muy motivador para dinamizar, es decir, que la literatura infantil y juvenil dentro de nuestra juventud no acabe simplemente en lo que es la lectura de un libro, sino que vamos a dinamizar, vamos a poner al niño y a la niña en activo para que esa literatura infantil y juvenil cobre vida. ¿Cómo? Lo podemos hacer a través del teatro. El teatro utiliza la literatura infantil y juvenil y contribuye a la mejora de todas las relaciones sociales, incluso casos de bullying que hemos tenido, cuando un niño tiene que participar en una obra de teatro y tiene que estar en contacto continuo con otros compañeros y trabajar con ellos, realizar, por ejemplo, los trajes para poder hacer la obra, retocar los textos, etc. Hemos visto que las relaciones sociales mejoran, no solamente la de los niños, sino la de toda la comunidad educativa. ¿Y quién es la comunidad educativa? Docentes, personal de servicios, alumnado y nuestras familias, que no nos podemos olvidar de ellas. Por tanto, lo que hace el teatro es que une a toda la comunidad educativa. Las familias vienen, las familias participan, pero ¿cómo las une? A través de la historia principal, que es literatura infantil y juvenil. Tiene un buen impacto cultural en el alumnado y extiende la literatura infantil más allá de los muros escolares, porque muchas veces la literatura infantil y juvenil se queda solamente en lo que son las aulas y los centros. No, el teatro permite que se expanda, incluso que podamos invitar asociaciones culturales del barrio. Es muy importante el teatro, y por supuesto ya sabéis que hay teatro de adulto, pero también hay teatro de literatura infantil y juvenil.
Bien, no podemos tampoco acabar esta ponencia sin hablar de la neurociencia, porque la neurociencia es la corriente educativa actual más importante que existe. Todos los estudios están encaminando hacia ahí. La neurociencia no es que le dedique una parte especial a lo que es la literatura infantil y juvenil, pero sí a la lectura dentro de los más pequeños y, por consecuencia, a la literatura infantil y juvenil. Entonces, tenemos una serie de estudios que se han llevado a cabo, sobre todo los que se realizaron en 2015 sobre la lectura, donde dice que la lectura y el proceso lector es un proceso de formación que debe ser conservado y protegido. ¿Por qué tiene que ser conservado y protegido? Porque la neurociencia ha visto el impacto formativo que tiene para la persona y los beneficios que tiene. La lectura va mucho más allá del horizonte formativo. Junto a la escritura, acordaros que la lectura y la escritura son dos procesos que se producen en el ser humano al mismo tiempo, junto a la escritura, el habla y la escucha. La lectura es una de las 4 destrezas lingüísticas del ser humano. Hay 4 destrezas. Pues junto a la lectura está la escritura, el hablar y el escuchar, que debe ser desarrollada desde edades muy tempranas en todos los ámbitos posibles de la sociedad, y en donde la literatura infantil y juvenil, con sus personajes, historias y aventuras, adquiere un papel relevante e imprescindible. El niño tiene que saber escuchar, porque si un niño va por ahí y va, por ejemplo, a una estación de tren y se le dice una instrucción oral y no la entiende, pues probablemente se pueda subir en un tren que está equivocado. La literatura infantil contribuye a que esa escucha se desarrolle, pero también al habla, porque el niño tiene que hablar bien, y tiene que escribir y tiene que leer bien. Son 4 destrezas lingüísticas que la literatura infantil y juvenil nos va a ayudar mucho a que se puedan desarrollar. Posteriormente, la lectura exige lo que os acabamos de decir, un cerebro con todas sus funciones cognitivas, especialmente las ejecutivas y atencionales, que estén en perfecto estado. Un niño, si le estás leyendo un cuento o está leyendo él y hay ciertas partes o ciertas funciones ejecutivas que no tiene bien desarrolladas, pues obviamente cuando sea adulto no va a poder entender bien los mensajes. La lectura y la literatura infantil y juvenil nos va a ayudar a que esas funciones ejecutivas se vayan desarrollando. Bien, estamos llegando ya al final de lo que es mi parte. Posteriormente también abriremos un turno de preguntas. Os voy a hablar de un concepto muy novedoso que es la literatura respetuosa, ¿de acuerdo? La literatura respetuosa, como ha pasado con la cuentoterapia, no es una literatura que está estudiada o que se están realizando estudios muy formativos, pero sí que es verdad que cada vez más editoriales y más autores están subiendo a este campo. ¿Qué es la literatura respetuosa? Pues se conoce como literatura respetuosa aquellas producciones literarias infantiles que respetan totalmente a la infancia, a sus necesidades, al mismo tiempo que fomentan valores y actitudes de protección a los derechos humanos. Una literatura respetuosa es aquella que cuando tú la estás leyendo satisface las necesidades que tiene el niño cuando es pequeño. Como ya os he comentado con el tema de los pispás, pues un libro puede ser, por ejemplo, el tema del pañal o el tema de que no quiera comer ciertos tipos de alimentos. Posteriormente, cuando ya se produce el álbum ilustrado, son álbumes que van enfocados a esas necesidades. Por ejemplo, hay niños que son diferentes y que el niño cuando va a clase ve que tiene un compañero que es diferente, que tiene un tipo de trastorno, de minusvalía. Hay niños que están enfocados en todo esto. Pero que además esa literatura respetuosa tiene que desarrollar valores y actitudes de protección a los derechos humanos, que antes Paz ya lo ha comentado, el tema de los derechos humanos. ¿Qué criterio debe cumplir una obra de literatura infantil y juvenil para que sea respetuosa? Pues tiene que tratar las emociones. Por eso nosotros, mi compañero Juan Carlos Prieto y yo, realizamos el profesorado Aula Triste. Es para adolescentes a partir de 10 años, pero es un proyecto de educación emocional que lo que hace es que trata las emociones a través del grupo de alumnos del primero de la ESO que han perdido la felicidad, y llaman al profesor Aula Triste para que vaya al instituto y les haga recuperar esa felicidad tratando las emociones. Tenemos un acompañamiento emocional. Los adultos tenemos que acompañar emocionalmente a los niños, porque el ser humano en las primeras edades de vida pues es una bomba de emociones, entonces hay que saber cómo gestionar esas emociones. Tenemos que atender a las necesidades de la infancia, el respeto, muy importante, a las características psicoevolutivas del ser humano. Cada niño se desarrolla de una manera, no todos nos desarrollamos a la misma vez. Hay lecturas que van enfocadas a ese respeto, al desarrollo psicoevolutivo. No tiene que ser sexista, la literatura respetuosa, no tiene que ser bélica y, por supuesto, no tiene que ser racista. Hay una atención a la diversidad. Antiguamente hablábamos del concepto de atención a la diversidad de la literatura infantil y juvenil, hoy hablamos de inclusión. Esto vino por un artículo que se publicó en Dinamarca, Index for Inclusion, y a partir de ahí nosotros en España ya nos hemos subido al cargo de la inclusión. La inclusión no es que el niño tenga amiguitos o que esté aquí, etcétera, sino que el niño tenga un papel activo dentro de la sociedad, sea como sea. Eso es la inclusión real. Y por tanto hay libros de literatura infantil y juvenil que van encaminados hacia esa inclusión. Y por último, promover los valores como la generosidad, la solidaridad, la empatía o la protección y el respeto al medio ambiente y a los animales, que eso es muy importante. El gran reto de la humanidad es salvar nuestro planeta.
Y vamos a hablar ya de la última parte, el último bloque de contenidos es la literatura infantil digital en la era digital. De esto ya hemos dado tintes y ya hemos dado muchas indicaciones a través de la ponencia. Pero sí que es verdad que aparte de los estudios del 2014 de los profesores de la universidad, que aquí específico de Salamanca, la Universidad de Salamanca ha sido pionera, sí que es verdad que esos profesores, pues Leila Sanz, etcétera, que son un referente dentro del mundo educativo, contemplan la introducción de las TICs. Las TIC significan el tratamiento de las nuevas tecnologías dentro de las aulas y lo contempla como esa introducción en la literatura infantil de la siguiente manera. La literatura infantil y juvenil no tiene por qué ir paralela a las nuevas tecnologías, sino que puede ir junto a ellas. Entonces, lo contempla como una oportunidad para aumentar el consumo de literatura infantil y juvenil entre la población joven. Por ejemplo, si tú haces un book trailer, yo tengo en mi canal de YouTube el book trailer, por ejemplo, de Spooky la noche de Halloween, donde el fantasma está en movimiento, donde se cuentan muchas cosas. Si el niño ve ese book trailer, que es nuevas tecnologías, pues obviamente se va a motivar para leer el libro. Por tanto, no tienen por qué ir del uno del otro. Luego, la adquisición de contenidos literarios que están en formato digital. Hay niños que a lo mejor no tienen muchos recursos para poder comprar un libro, aunque normalmente siempre me gusta mucho, y en esto coincido siempre con Kiki y con Paz, con que mis libros tengan un precio muy asequible, porque lo que a mí me interesa es que llegue a cuantos más niños mejor. Pero si a lo mejor hay niños que no pueden comprar un libro en formato físico, siempre tiene que haber contenidos digitales. Puede estar el libro en formato digital, aunque eso conlleva un peligro para las editoriales y para los autores, que tenemos que estar juntos. Una editorial no puede ir separada de un autor y un autor separado de una editorial, pero claro, el libro digital, eso es un peligro, que luego si quiere Paz nos puede hablar de ello. Pero bueno, se pueden adquirir otro tipo de contenidos digitales. Los libros electrónicos, es que están los libros electrónicos, que es el ebook, pero luego están los libros interactivos, que no es el libro con el texto tal cual, pero sí que tú puedes tocar dentro de la tablet o dentro de un dispositivo digital y te puede llevar al book trailer, te puede llevar a un anuncio, etc. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mejoran la experiencia de lectura. Yo siempre digo a todos mis lectores en ferias que vayan a mi canal, que se descarguen lo que, bueno, que vean el book trailer, etc. y tal, pero que luego desde mi página web que se descarguen el contenido adicional que yo creo. ¿Por qué? Porque les va a mejorar la experiencia de lectura. Luego sí que está el tema de la realidad aumentada. La realidad aumentada es muy puntero actualmente. Yo, si todo va bien, para otoño publicaremos, la editorial Sargantana y yo publicaremos mi nuevo libro y estamos trabajando en unas imágenes de realidad aumentada. Lo que pasa es que la realidad aumentada, la imagen se puede crear, que no hay ningún problema, pero luego tiene que haber una plataforma para que el niño, cuando compre el libro, pueda coger su tablet y su dispositivo digital móvil y poder ver a los personajes en realidad aumentada. Y normalmente, como es muy puntero, todas las plataformas que hacen eso son de pago. Entonces, incluiré realidad aumentada en mi libro si realmente podemos encontrar una plataforma que todo el mundo pueda ver esa realidad aumentada. Pero esto está en auge y está en aumento y vuelve a complementar la literatura infantil y juvenil. Además, lo que os he comentado, los book trailers, los podcasts que hay en ebooks también. Hay un canal muy bonito en YouTube, que es un podcast también, de una niña que se llama Literatita, y su madre es autora también de la editorial Sargantana, que es Bernie. Ella tiene un canal donde lo que hace es difundir los libros de literatura infantil y juvenil. Por tanto, todos estos son recursos que se pueden tener. Luego, la digitalización de la literatura como una oportunidad. Siempre la tenemos que ver como una oportunidad, como un complemento y nunca como una amenaza a la existencia del libro físico. Yo creo que al libro físico todavía le queda mucho tiempo, pero se tiene que complementar. Por tanto, para concluir, cuando me reuní con Paz para ver el contenido de esta ponencia, nosotros hablamos de lo que era la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hablamos de la inteligencia artificial, que la nombro la conclusión porque quiero que os llevéis también ese toque actual. Ahora está en auge, es una explosión también. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la inteligencia artificial te escribe los textos y te ilustra, ¿vale? Todo está muy bien, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo considero la literatura infantil y juvenil y la literatura y las artes en general, la considero como patrimonio de la humanidad, la considero como que el autor y las editoriales plasman una huella dentro de lo que es la literatura infantil y juvenil, que dudo que una máquina lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque el autor, y muchas veces cuando le entregas el texto a la editorial te lo revisa, te hacen sus aportaciones también, el autor y en las editoriales que trabajan seres humanos también, tenemos una experiencia de vida que muchas veces una máquina no puede plasmar dentro de lo que es una historia. Por tanto, vamos a ver qué pasa con toda la realidad aumentada, pero para concluir sí que me gustaría mucho hablar de lo que es el tema de la calidad dentro de los textos. Ahí tenemos un peso muy importante de los autores, pero también las editoriales. Porque hay que intentar darle a nuestras futuras generaciones lo mejor que tenemos, y es ese entretenimiento, ese ocio, que no podemos olvidar la parte de los valores y la parte de los principios que nos definen como sociedad.
¿Lo podrá hacer la inteligencia artificial? No lo podrá hacer, eso faltará verlo, pero yo creo que la huella del ser humano siempre tiene que estar. Por tanto, por eso pongo que para ellos, autores y editoriales, y por supuesto nuestras librerías, debemos sumar esfuerzos, sumar, que esto es un verbo que a mí me gusta muchísimo y que pude escuchar una vez en una entrevista que hizo Paz, el tema de que le gusta a la gente que sume. Y así es como yo también concibo no solamente el sector editorial, sino la vida. Gente que sumemos. Debemos de sumar, de aunar esfuerzos y continuar trabajando juntos en equipo. La palabra equipo es muy bonita. Porque algunos sistemas digitales, como la inteligencia artificial, amenazan con plasmar en las obras literarias algo tan valioso como el conocimiento y el valor que solamente puede producirse a través de los dedos de quien escribe con el corazón y que los conecta con la mente. Para mí yo creo que esto es muy importante. Y esto es lo que hace un autor. Por tanto, veremos qué pasa con la inteligencia artificial y el sector editorial pues también tendrá que estar un poco pendiente de este tema. ¿Vale? Antes de concluir con esta frase, que me parece una frase preciosa, y abrir el turno de preguntas, que espero que colaboréis, tenemos mucha suerte de tener a Paz aquí, porque ella ha trabajado mucho por su editorial, ha trabajado mucho por el sector editorial en Valencia y por tanto podéis preguntarle cualquier cosa, ¿vale? Y más allá de todo eso, el agradecimiento que tengo a Paz, a Emi y bueno, a todos los amigos que estéis aquí por haberme dado esta oportunidad. Ha sido una pasada estar aquí, ha sido un honor y un orgullo muy grande. Quiero acabar hoy con una frase de Gloria Fuertes, que también es una persona muy importante dentro de la literatura infantil y juvenil, que dice que un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma entre ellas. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros como humanidad es salvar el planeta, pero también convivir en paz. El ser humano es diferente, todos somos diferentes, pero tenemos que aprender a convivir en paz. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, si ahora mismo tuviéramos personas con los que actualmente puede haber algún conflicto bélico, nos los pusieran delante, jamás nos haríamos daño entre nosotros y jamás, pues eso, querríamos el bien para todos. Y por eso me gusta mucho la frase de Gloria Fuertes, que quiero acabar con ella: un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma entre ellas. Y ojalá, como digo yo siempre, imaginemos un mundo mejor a través de la literatura. Gracias por leernos y sobre todo, lo más bonito de todos, que nos vemos en las librerías. Y ahora si queréis que hablamos... Tenemos tiempo, Emi, para las preguntas. Sería muy bonito que hablemos un turno de preguntas. Tenemos a Paz Navarro, también hay muchos compañeros de literatura infantil aquí. Como sobre David todo... te quiere mucho. No. Pero bueno, podemos aprovechar tanto para hacer preguntas a mí como a David también. Por lo que, mientras van pensando sus ideas, por lo que decías antes también del cómic, que creo que es una tendencia que tendríamos que haber comentado, ¿no? El cómic está en un auge brutal, incluso en la literatura juvenil se lleva ahora mucho la mezcla de narrativa con cómic, son libros como híbridos, eso también es una tendencia que también quería dejarlo ahí. Y como recomendación, también hay un libro que me gusta mucho para quien le interese la historia de la literatura universal y el origen de muchos libros de literatura infantil y juvenil importantes de nuestra historia, que es un libro de Posteguillo, que se llama, es de los menos conocidos de Posteguillo, pero para mí es brutal, que es el día que Frankenstein se leyó el Quijote. Y ahí se aprende muchísimo sobre historia, de nuestra historia, de la literatura y del origen de muchísimos libros como El Principito o Harry Potter, todo lo que tuvieron que pasar para ver la luz. Creo que también es una referencia bibliográfica interesante para tomarse nota hoy. Así que bueno, preguntas. Venga, vamos a abrir un poquito el diálogo, que sería interesante y enriquecedor. Muy bien. ¿Qué opináis del tratamiento que se le da actualmente a los cuentos clásicos? ¿Cómo debemos de transmitirlo, obviando valores que ahora tenemos en alta y en aquel momento no? Muy buena pregunta, sobre todo por lo que está pasando con Matilda en el Reino Unido y todo. Sí, mira, yo como autor y Paz como editorial, nosotros siempre tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en el sector editorial, ¿de acuerdo? Yo soy perfectamente consciente de lo que se está publicando actualmente y de lo que más, de la literatura que llega a más masas, ¿de acuerdo? Pero con respecto a lo que me estás contando, hay que entender que esas obras de literatura se escribieron en una época donde el contexto y los valores eran diferentes. Claro, modificar esos textos ahora de gente que incluso ya ha fallecido, pues a lo mejor se está perdiendo la esencia de aquella época. Yo considero que bueno, lo que se escribió en aquella época tenemos la capacidad suficiente como personas para entender que fue otra época, que eran otros valores y que era otro modo de ver la vida. Y yo no voy a condenar ni voy a juzgar, pero ni yo ni nadie.
Eso pasó en aquella época y lo grave sería que se hiciera actualmente, como he hablado antes, de la literatura respetuosa, algún libro que fuera sexista, racista, pero eso hoy en día no pasa porque ahí está la editorial, que lo que hace es que lo para. Sí, de hecho hay editoriales que están reeditando ese tipo de libros, dándoles una nueva versión, unos nuevos finales, Pero eso es para unos nuevos valores. Eso es una aberración. Hay un poco de controversia. Sí, eso Yo no lo da entiendo para muy bien, un súper porque debate. una obra clásica la transformas, ¿no? Explícala. Claro, Pero- Pienso yo, ¿no? Perdemos la Dime. opinión. A mí me gustaría añadir que, verdad, realmente es un fenómeno esto de la inclusión lingüística que está haciendo realmente mucho daño a todo lo que es la literatura clásica, todos los cuentos de toda la vida. Por ejemplo, yo hace poquito me llegó la versión de La Caperucita Roja que me daba unas ganas de llorar que para qué, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ser es respetuosos y a nuestros niños no podemos quitarles todos esa... Vamos a ver, tienen que desarrollar ese criterio para saber que en una época determinada se leía una cosa y que ahora se lee otra. Pero no se tiene ni que cambiar, esa es mi opinión, ni eliminar mucho menos, ¿no? O sea, yo particularmente pienso que esto de reescribir las obras es una aberración. Es como si quisiéramos en el Quijote quitar hijo de puta, ¿no? Y de puta y a ver qué versión le da, ¿no? O sea, yo sinceramente pienso que cada época tiene sus libros, tiene su momento evolutivo y simplemente tenemos que enseñar a nuestros niños a saber que en aquel momento se pensaba así y que ahora eso pues es una cosa que no la vamos a poner en práctica, pero vamos, esa es mi opinión. No, sí, sí. Y te voy a decir una cosa. Yo antes he dicho que la literatura infantil y juvenil tiene que servir para desarrollar el pensamiento crítico del niño. El niño puede leer un libro que tenga unos valores diferentes a los actuales y luego cuando acaba se puede hacer, por ejemplo, un compara y contrasta, que es una rutina del pensamiento. Que vea cómo era antes la sociedad y cómo es ahora. Y que se desarrolle ese pensamiento crítico. Entonces, no hay ningún problema. Claro, si nos tenemos que poner a reescribir todo, pues imaginaos. Pero es que además imagínate un libro que le llega, pues Caperucita Roja llevaba las testitas a su abuela, pero no porque fuera mujer y fuera su obligación llevar, o sea, unas cosas tan absurdas, ¿no? Entonces, bueno, os voy a decir una cosa, ya estamos en la hora, ¿vale? Entonces, ahora a las 11:30, de 11:30 a 12:30, vamos a tener la visita guiada, descanso para ir a los baños, ahí tenéis en la neverita agua, para todo el que quiera una botellita de agua, es gratuita, gentileza del ayuntamiento. Y luego a las 12 en punto vamos a tener un vinito de honor, con también un aperitivo. Entonces, el que quiera ir a la ruta guiada, el que quiera ir por libre, vamos, que tenéis total libertad, que sepáis que a las 12 tendremos ese vino de honor, hasta las 12:30 que daremos paso a la mesa redonda, ¿vale? Entonces, sentiros libres para hacer ahora en esta hora de descanso lo que queráis. Si alguien más quiere preguntar alguna cosita, sea También, rápido. perdón. No, que va. O sea que- Si alguien más, Más que quiere añadir. venga, muy bien. Vale. Pues yo agradecer muchísimo esta exposición que has hecho, que yo me lo hubiera fotografiado todo, por mi fase en la que estoy creativa. Pues me alegro muchísimo. Mira, toda esta presentación la tiene el grupo de Editorial Sargantana, ¿vale? Entonces ellos pueden hacer lo que consideren, seguir con la página web o lo que sea. Te agradezco mucho tus palabras, porque a ver, es normal, yo estaba un poquito nervioso porque, claro, unas jornadas de literatura, era un género muy grande, hay cosas que no he comentado y que me digas eso, pues la verdad es que espero que os haya gustado. Era mucha información en poquito tiempo, Sí, pero creo que... Pero gracias. Gracias, muchas gracias. Y ahora por allí tenemos este chico que quiere decir algo. Cuando habéis hablado de la literatura juvenil, me refiero más que a expandir a la juvenil, no debe ser revista. ¿Qué sucede con toda la literatura que hemos leído, los de Quinta o anteriores? Literatura fantástica que incluye mucho realismo, incluye mucha batalla, mucho combate, mucho... Pero fíjate, ya lo has dicho. Eso hay que descartarlo. No, ya lo has dicho tú, te has respondido. Literatura fantástica. El adolescente, cuando desarrolla la capacidad de abstracción, entiende que eso es fantasía. Y puede desarrollar el pensamiento crítico y decir, todo esto no lo quiero para la sociedad en la que yo vivo. Fíjate, pero eso hay que explicárselo a los adolescentes. Claro, es que yo lo comparo con el cine bélico. Yo cuando veo una película de cine bélico realmente es antibelicista, aunque se están hablando de guerra, que hay batallas. Creo que no hay mayor antibelicista que un militar, al fin y al cabo. Porque ha visto los horrores de la guerra. Efectivamente. Eso lo dijo el coronel Pedro Baños. ¿Perdón? Lo dijo el coronel Pedro Baños. No lo sé. Sí, que el mayor antibelicista es un militar que ha visto los horrores de la guerra. Entonces, cuando dices que la literatura juvenil no debe ser belicista, quizás sí debería serlo, según de conceptos, para mostrar que
que la guerra también pertenece a la sociedad humana, también pertenece al conflicto, también nos pertenece, también nos define. Yo creo que también depende un poquito de la edad, porque nosotros incluso estos libros que ya lo ponemos muchas veces en colecciones de juvenil pueden ser a partir de 6 o 7 años. Entonces, si estamos hablando a partir de 10, 11, 12, pues ya aprenden a distinguir más eso, lo que es literatura fantástica y lo que se debe hacer y lo que no. O sea, también depende un poco porque es verdad que la literatura juvenil tiene ahí una amplitud de edad brutal. El otro día estuve en el 5º Salón del Cómic de Castellón y pasó una historia parecida porque hay portadas de cómics que tienen la swastika nazi. Entonces, ¿qué pasa? Que vino gente y yo tenía un autor al lado y ¿por qué has puesto esto? ¿Y por qué? Y el autor estaba ahí, pero bueno, yo creo que es un cómic de fantasía y ficticio y hay que entender que eso no es la realidad. Entonces, pueden desarrollar el pensamiento crítico sabiendo que, obviamente, pues todo ese belicismo que hay no lo quieren para la sociedad en la que viven, porque sería negativo para todos nosotros. Entonces, yo creo que ya a unas edades, por eso los cómics que a veces pueden tener alguna simbología nazi o algo son ya, como ha dicho Paz, para adultos, no para niños pequeñitos, porque pueden entender y diferenciar más lo que es la realidad de lo que no. Un niño muchas veces coge los muñequitos, yo lo veo en mi clase de 5 años, y se ponen a jugar y los animan y hablan entre ellos y tal, pero eso no lo hace un adolescente con 16 años. Entonces, pueden distinguirlo y diferenciarlo. Muchas gracias por tu pregunta. Pero ese que dices tú es el Partido de la Muerte. No, pero no. Eran otros de otras editoriales, sí. Eso sí que es de adulto, sí. Claro, ese claro de otras Hay editoriales. otros temas ya un poco más. Es que estuvimos en el Salón del Cómic y allí había mucho material. Había otra mano por ahí, Sí. me ha parecido ver. ¿No? Bueno, pues ¿Nadie más? si no hay nada, yo tengo que ir corriendo hacia Jordi. Gracias, ustedes son fantásticos, nos habéis hecho un regalazo. Y bueno, Me alegro. esperamos que todos muchas Me alegro mucho. ¡Feliz día del libro! Bueno, si estáis por Valencia, que sepáis que estaremos todos los autores del Grupo Editorial Sargantana, muchas fechas en la Feria del Libro de Valencia para que vengáis, nos saludéis, nos deis un abrazo, que eso también es lo más bonito. Empieza el jueves. La literatura une paz. Y eso es muy Y bonito. ahora que decís el libro también. Y ahora también, sí. Venga, pues si quieres alguien aquí. Si alguno lo